Sin querer llegar a abrir, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas. Un desahucio es un procedimiento judicial por el cual se decide echar a una persona de la vivienda en la que vive. Cuando esa decisión se hace práctica, se ejecuta, se produce lo que llamamos técnicamente un lanzamiento. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial muestran que en los 9 primeros meses de 2012 se ha alcanzado la escalofriante cifra de 126.426 desalojos de viviendas o locales. Tan solo en los meses de verano se pudieron registrar 31.924 desalojos en el país, lo que supone un 15,7% más que en 2011. La estadística del Consejo no diferencia entre viviendas, locales, naves industriales o fincas, ni si se trata de primeras viviendas o no, ni si los desalojos proceden de una ejecución hipotecaria o del impago de un alquiler, acto fuertemente criticado por la plataforma de afectados por la hipoteca. Valencia es el territorio en que más desalojos se ha producido de toda España, seguida de Andalucía y Madrid. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el mes de septiembre se habían suscitado 19.324 expedientes de desahucios, de los cuales 12.464 se tradujeron en la pérdida de la vivienda por parte de los hipotecados. En muchos casos, la actuación ciudadana ha sido decisiva para evitar que sus habitantes terminaran en la calle, forzando a las entidades bancarias a aceptar daciones en pago. Una solución presentada ante la imposibilidad de afrontar las cuotas periódicas impuestas por el préstamo es la dación en pago. La dación en pago supone la entrega de la propiedad inmobiliaria para saldar la deuda. El 9 de marzo, el Gobierno lanzó el Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. En la nueva ley se permite que familias con dificultades económicas puedan solicitar la cancelación de su hipoteca mediante la cesión de la vivienda al banco, es decir, la dación en pago. Los desahucios en nuestro país de vivienda se producen o se están produciendo básicamente por dos motivos. Uno, porque una persona propietaria de su casa tiene una deuda, en muchísimas ocasiones una hipoteca, y esa hipoteca no la ha pagado, no la puede pagar, no la ha pagado, y como consecuencia de esa falta de pago del préstamo hipotecario, pues se le embarga o en su caso se ejecuta y se subasta su vivienda, esa vivienda pasa a ser propiedad de otra persona, y esa otra persona, una vez que es propietaria, pide al juzgado que se le eche a la antigua persona que vivía. Pero los desahucios también se están produciendo y mucho, lo que pasa es que se habla poco de ellos por razones o a personas distintas de los propietarios, concretamente a personas arrendatarias, a los inquilinos de vivienda, personas que viven en esa vivienda por un contrato de arrendamiento. Y en ese caso esos desahucios se pueden producir a su vez por diversas razones. Una de ellas, la falta de pago de la renta, por ejemplo, porque esa persona está en la misma situación de incapacidad de responder a las deudas contraídas, pero hay también otro motivo de desahucio en los arrendamientos, que es, por ejemplo, que se acaba el plazo por el que se ha concertado el contrato de arrendamiento. En nuestro país, y desde el año 1994, a diferencia de lo que pasaba antes, los contratos de arrendamiento son breves, se conciertan por 5 años. Por 5 años es lo que la ley da como, digamos, la garantía que da de plazo la ley al arrendatario. Pasado esos 5 años, pues se extingue el plazo del contrato y el propietario tiene derecho a pedir el desahucio del arrendatario. También por eso se da. Por último, también se dan desahucios por otros motivos, y es por personas que pueden vivir en esa vivienda por otras razones. Por ejemplo, porque le han prestado esa vivienda y el que se la ha prestado se la deja de prestar.
o porque han podido ocupar esa vivienda por distintas razones sin el permiso del dueño y se desata un procedimiento judicial que termina expulsando a esta persona de su vivienda. Eso también es un desahucio. En principio pensaría que el sector social más vulnerable son las capas más desfavorecidas de la sociedad, ¿no? Pero en un país como España, donde según datos de octubre del 2012 hay un 21,1% de la sociedad viviendo por debajo del umbral de la pobreza y un 13,7% viviendo en condiciones de alta pobreza, además teniendo en cuenta que se han producido en el periodo del 2008 al 2012 alrededor, bueno, ya van por más de 500.000 desahucios en España, y los últimos datos que tenemos son que estamos en un ritmo de 517 desahucios al día en todo el Estado español. La verdad es que toda la sociedad, excepto las capas más altas de la sociedad, son vulnerables. Cuando el desahucio se produce con motivo en el hecho de no haber pagado el préstamo hipotecario, entonces esta persona es muy posible que, además de perder su vivienda como parte del pago de ese préstamo, además de perder su vivienda, pues quede pendiente de pagar una parte determinada de ese préstamo, más los intereses y las costas judiciales que se han generado en el procedimiento hipotecario, quede pendiente de pagar esta cantidad al banco. En España, o sea, el problema de la vivienda en España no data de hace 4 años, no data del inicio de la crisis, es un problema antiguo que viene afectando a sectores sociales desde hace muchísimos años. Los desahucios se vienen produciendo desde hace muchísimos años. Lo que ocurre es que quizás hayan tenido menos repercusión social que lo que está teniendo desde el inicio de la crisis, ¿no? No hay ninguna ley realmente que proteja en este sentido. Lo que ocurre es que, debido a esas luchas, los gobiernos de turno, tanto el gobierno anterior del PSOE como el gobierno actual del PP, han realizado algunas operaciones muy cicateras, en gran parte de maquillaje, que se han intentado presentar como medidas legales protectoras para aquellas familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Ha habido después otras medidas, porque son 2 los decretos que ha dictado el gobierno, ha habido después otras medidas aprobadas que establecen la posibilidad, esto sí ya como derecho exigible, de que el deudor hipotecario que ha perdido su vivienda en una subasta, antes de ser lanzado, antes de ser echado de la vivienda, pueda solicitar y obtener una prórroga para permanecer en la vivienda durante un tiempo máximo de 2 años a contar desde el momento en el que se aprobó el decreto. La última perla es un proyecto de reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano que está ahora mismo tramitándose en el Parlamento, en el Congreso de Diputados. Esa reforma va en una línea muy parecida a la que han ido las anteriores. Fundamentalmente va en la línea de que los contratos de arrendamiento, a los que la ley le garantizaba al menos una duración de 5 años para el inquilino pudiera tener un mínimo de estabilidad, ahora quieren que le garantice solo 3 en vez de 5, y la posible prórroga que tenían los antiguos contratos, que era, pasados los 5 años, que era de 3 años, ahora quieren que sea solo de 1. Eso es básicamente una de las patas, de las bases de ese proyecto de ley. La otra de las bases fundamentales es otra nueva vuelta de tuerca al procedimiento de desahucio judicial para que sea aún más fácil y aún más rápido, según ellos, el procedimiento de desahucio. Un desahuciado hipotecario y un desahuciado de alquiler por arrendamiento, un arrendatario, están en las mismas condiciones, es decir, están en la condición dramática de ser expulsados de su vivienda, y eso es prácticamente pues las mismas condiciones. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que posiblemente el desahuciado por alquiler, cuando es desahuciado, pierda su vivienda
pero no se vaya con una mochila llena de piedras, de deudas, de cargas, a intentar recuperar una nueva vida, mientras que el desahuciado por razón hipotecaria va a partir con esta enorme carga de esta mochila llena de cascotes con la que va a tener que vivir toda su vida. Hay una causa muy fuerte para ese aumento, atención, para el aumento, que es la enorme estafa económica y financiera, ¿no? a la que nos han sometido, evidentemente, la incapacidad de miles de personas a las que le hicieron creer que sus vidas iban a tener una cierta estabilidad económica y que a la vuelta de la esquina se han dado cuenta de que eso no era cierto. Hay también una causa no para el aumento de los desahucios, sino para el mantenimiento de la masa de desahucios que ya había antes de la crisis, y es la situación estructural de una economía que viene condenando a la marginalidad pues a prácticamente un tercio de la población desde hace muchísimos años. Efectivamente, en nuestro país el derecho a la vivienda no está configurado como un derecho de carácter universal y un derecho que sea directamente exigible por cualquier ciudadano o ciudadana. Directamente exigible y que tenga herramientas para que le sea reconocido. Efectivamente, esa debilidad jurídica del derecho a la vivienda es uno de los motivos, desde el punto de vista legal, el motivo fundamental que hace que en nuestro país, bueno, pues miles y decenas de miles de personas sean desahuciadas, no consigan nunca una vivienda, etcétera, etcétera. Para el movimiento social por la vivienda, nuestra gran aspiración troncal, nuestra gran demanda troncal es convertir el derecho a la vivienda en un derecho universal, exigible directamente por todo el mundo y para satisfacer mediante un servicio público de vivienda en alquiler. Desde luego, lo que mejor garantizaría esa opción sería un cambio en la Constitución, cambio de la Constitución que, por cierto, pues viene demandado desde muchos sectores y por muchas razones. Somos muchas las personas que pensamos que la Constitución del año 78 se ha quedado obsoleta, que ya la ha vivido con creces una generación y que las generaciones presentes tienen derecho a organizar su ley constitucional como les guste. El gobierno tiene también la obligación de proteger nuestros derechos y la administración pública, pero sin embargo estamos viendo que más que nada los vulneran en los últimos tiempos. La judicatura es la última garante, los jueces son los últimos garantes de la protección de nuestros derechos, y también ahí la verdad es que el panorama deja mucho que desear, aunque hay algunos ejemplos absolutamente sensacionales. Sí, hay posibilidades para que distintas instituciones protejan nuestros derechos, pero lo que no haga la ciudadanía para protegerlos, difícilmente lo hará ninguna otra institución. Porque es una vergüenza que en este país se siga desahuciando ni a una sola familia más. El defensor del menor, de hecho, en diciembre este último diciembre del 2012, ha comenzado una queja de oficio para conocer cuál es el impacto del gran problema de los desahucios en los menores. La verdad es que, como también él declaraba estas últimas navidades en unas declaraciones en Canal Sur, la realidad es que, aunque su posición evidentemente es de preocupación y él está intentando hacer algo, el señor Chamizo, la verdad es que tiene muy pocas herramientas. Es decir, ellos pueden hacer cualquier tipo de queja, pero después no tienen carácter vinculante en ningún aspecto. Entonces, ¿por qué es por esta situación tan extrema? O sea, la gente, pues, con 6 millones de parados que estamos ahora y con esos niveles de pobreza, evidentemente el porqué está claro. Ese porqué son las dos partes de la ecuación. Por una parte está la situación de las familias en sí, y por otra parte es que en España tenemos más casas vacías que en ningún otro país de Europa, o sea, en España. Entonces yo creo que ese es el porqué, ¿no? Porque hay muchas familias que están quedándose en la calle y hay muchas casas vacías. De estas casas vacías, además, en muchísimos casos,
pertenecen o a bancos o a constructoras o inmobiliarias, algunas veces quebradas, otras veces no quebradas, etcétera, etcétera. Y en muchísimos casos esas casas están vacías. Entonces es el porqué. Hay que cuestionarse una diferencia entre legalidad y legitimidad. Yo creo que la ocupación de las corralas en sentido estricto, muchas veces se dicen que son ilegales. Yo personalmente creo que, bueno, más que ilegales, que en algunos casos sí serán, pero son más alegales. La cuestión es si son legítimas. ¿Hasta qué punto una persona que ha pagado las ayudas a los bancos no tiene derecho a ocupar las viviendas de esos bancos que han sido rescatados con nuestro dinero? Forman una serie de comisiones de vivienda por toda España y entonces pues empiezan a acudir pues, muchísimas familias en situaciones bastante extremas a estas reuniones de vivienda del 15M. Y entonces grupos completamente autónomos, no está coordinado en ningún caso. No hay un ente central que coordine la creación de corralas, sino que son un grupo en Macarena, otros grupos en el Cerro, otros grupos en diferentes barrios de Sevilla. Empiezan a aglutinarse familias que están en una situación muy precaria y muy extrema, que están o bien ya desahuciados y que están viviendo con familiares en condiciones de hacinamiento, o bien que están al borde del desahucio. Entonces estas familias se empiezan a reunir. Se reúnen semanalmente, entonces empiezan a formar una serie de grupos de apoyo donde hay pues, desde trabajadores sociales, a arquitectos, a abogados para dar cobertura legal, en algunos casos incluso psicólogos. Entonces se reúnen periódicamente. La Corrala Utopía me parece que se empiezan a reunir unos 6 meses antes de la ocupación del edificio. Entonces durante este periodo pues, se van preparando tanto psicológicamente como materialmente para la ocupación de algún lugar que no estaba fijado. Por otra parte hay una serie de voluntarios pues, que remiten información sobre edificios vacíos que no pertenezcan a particulares, por ejemplo, porque no sería muy legítimo ocupar un sitio que pertenece a un particular, pero pues se encuentran edificios vacíos en los cuales se investiga y se ve cuál es la situación legal, como en el caso de la Corrala Utopía, ¿no? Que es una propiedad de Ibercaja, que tiene un sitio que lleva vacío no sé cuántos años, que pertenece. Ibercaja es la propietaria de la hipoteca, pero la constructora, o que originalmente era la dueña, ha quebrado. Entonces esa familia, pues, evidentemente, después de organizarse, se fija un objetivo. Hay una serie de voluntarios que no tienen nada que ver con las familias que están entrando, que digamos que facilitan la entrada a esa familia, y las familias se establecen y hacen de ellos su vivienda. Después de unos cuantos meses de ocupación de la Corrala Utopía, y después de muchísima presión social, culminando con la acampada que las vecinas de la Corrala Utopía hacen frente a Ibercaja, consiguen poner suficiente presión social como para forzar que se abra una ronda de negociaciones. Esta ronda de negociaciones no es que a los 3 meses los vayan a desahuciar, es que digamos que les conceden una prórroga donde les aseguran que durante 3 meses no van a ser desahuciados. Eso no significa que cuando acaben los 3 meses se ejecute el desahucio, porque las familias y las vecinas no van a salir de allí tan alegremente. Entonces, me parece que ha corrido ya 1 mes y pico, se abre una mesa de negociación a 5 bandas, donde en esa mesa se sientan por una parte el ayuntamiento, por otra parte Ibercaja, como la dueña, entre comillas, de la corrala, el defensor del pueblo andaluz, el señor José Chamizo, las corralas, unos representantes de la Asamblea de la Corrala Utopía y la Junta de Andalucía. Entonces se fija esa ronda de negociación para se dan 3 meses de donde digamos que se congela, donde no se va a ejecutar el desahucio, para ver dónde van esas negociaciones. Esas negociaciones de momento no están dando frutos porque evidentemente Ibercaja y el ayuntamiento no tienen ninguna intención de darle una solución a esta problemática. La Junta parece que está un poco más del lado de la corrala, si se puede decir eso, pero sin embargo no están ejerciendo toda la presión política
las vecinas de La Corrala, por una parte, quieren pagar alquiler, un alquiler que evidentemente esté de acuerdo con sus ingresos, y por otra parte lo que quieren es que le concedan la licencia de primera ocupación para poder tener acceso a agua y a luz, porque están viviendo en condiciones infrahumanas. Y quiero recordar que tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la vivienda, el derecho al acceso del agua y el derecho al acceso a la electricidad son derechos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. Y los poderes políticos no están haciendo absolutamente nada por ejecutar eso cuando está en su mano. En el caso de la Corrala Alegría, por ejemplo, en Cañeferia este verano. Un especulador, caso claro de un especulador, con un historial claro, un currículum claro, que tiene un edificio vacío durante 2 años, 3 años, y de una manera increíble se alojan allí 5 familias y los desalojan en 21 días. Porque este hombre pues tiene muchas conexiones políticas, tiene muchas conexiones, había trabajado para bancos, etcétera, etcétera, y está clarísimo que la ley ampara al rico mucho más que al pobre. Cuando nosotros entramos aquí, esto no tenía nombre, entonces le pusimos La Corrala Utopía. La Corrala por los corrales que había antiguamente, que ahora hay pero poco, y la Utopía porque no hemos llegado todavía al límite que queremos alcanzar. Pues mira, cuando yo me metí en una hipoteca estaba trabajando, el piso lo compramos entre mi hija y yo, estábamos las dos trabajando, nos lo pusieron tan bien que era más barato que un arrendamiento. Bueno, pues nos metimos en la hipoteca. La hipoteca hace unos 10 años que nos metimos en la hipoteca. Claro, luego después no era la hipoteca sola, sino un seguro que tenías que pagar, porque decía que si no podíamos pagar, el seguro se hacía cargo de los meses que hubiese, ¿no? Como llegó que me quedé sin trabajo, yo cobraba 380 de viudez, mi hija también, tampoco tenía trabajo, entonces ya eran 2 meses o 3, y fui al banco y le dije que no podía, imposible de poder pagar. Y la contestación que me dio, que hombre, que eso era lo más justo era que pagaras. Digo, es que si yo hubiera tenido dinero no vengo a hablar contigo, ¿no? Que si no, pues eso llegaría de irse a jugar. Digo, bueno, pues a lo que quiera, yo no puedo. Yo se lo comuniqué a, bueno, lo que es mis hijos no han podido tampoco. Y eso fue adelante. Después iba a jugado y me decía que era el banco, y el banco que era jugado. Y bueno, pues digo, mira que sea lo que Dios quiera. Bueno, yo tenía también un seguro de jubilación que está pagando unos pocos de años, y para no llegar, he estado luchando contra la hipoteca, pues he ido sacando mi dinero, que ahora tenía que haber cogido 2,5 millones, no lo pude coger, no lo he podido coger porque además de que lo sacaba, porque eso tiene sus contratos, he tenido que estar pagando más, porque no era mi dinero, ¿no? Pero tenía su límite de sacarlo. Entonces al sacarlo antes he tenido que pagar más. Ahora me encuentro sin dinero, porque eran 2,5 millones lo que tenía que coger. No tengo dinero, no tenía hipoteca, no tengo nada. Entonces pues me daba igual que se lo llevara el banco como que se lo llevara lo que le diera la gana. Lo único que pasa es que ya nos dijeron que para poder salvar el piso lo único que tenía que pagar eran 118.000 euros, y yo no lo tenía. Pues nos echaron un mes antes por errores administrativos. Se llevaron todo. Eran las 2 de la tarde, no nos dejaron ni hacernos bocadillos, nada, se lo llevaron. Toda la comida la tiraron, todo. Yo venía del hospital, que mi madre la acababan de operar de una cadera, y claro, nos cogieron de sorpresa. Y gracias a eso que mi madre estaba ingresada y estaba por lo menos segura para nosotros. Y de pronto pues, todo el mundo a la calle, pues, los trae a la calle.
Y nos tuvimos que ir a la calle dando paseos y nos hartamos de andar. Y nos sacrificaron 2 gatos, que teníamos los 2 gatos y los perros. Y gracias a los perros, pues, nos defendieron, porque se vinieron para nosotros con palos, vamos, para pegarnos. La vida la he pasado las peores de mi vida, porque el día 24 hacía mi madre 4 meses que falleció. Y bueno, sin luz, sin agua, sin dinero, pues imagínate que es Navidad. Mi hija dice que parece esto una casa china, porque pongo velas por todos lados, porque esto de noche la boca es lo... Tampoco, como yo le dije al juez hace cuestión de poco, no me dio por tirarme por la ventana, porque es muy duro, eso es muy duro, muy negro. Hombre, más la edad que yo tengo y luchando toda la vida, pues que te veas sin casa y sin nada para que vengan a echarte, pues como que yo no estaba... Y entonces pues me vine a los puntos de información del 15M y ya estuvimos, no sabía a dónde nos íbamos, sabíamos que nos iba a realojar en alguna vivienda, no sabía que era aquí en este edificio. Y bueno, pues cuando llegó la hora, pues a las 5 de la mañana, pues nos vinimos. Y a los de Derechos Humanos nos han dado el premio este año. Ellos están con nosotros, detrás de nosotros hay muchísima gente que nos están apoyando. Lo que pasa es que no tienen poderes ellos de... Pero bueno, sí, y la ONU estuvo también aquí haciendo un reportaje, que eso está todo fuera. Y bueno, Médicos Sin Fronteras también estuvieron con nosotros y están, pero ellos no tienen poderes para darte una vivienda. Cuando tú ves personas que están haciendo las cosas desinteresadas por ti, dan todavía más fuerza para decir yo voy a seguir adelante porque la gente confía en nosotros. Que hay personas que dicen que qué pena, que hay que ver lo que estamos sufriendo, y otras dicen que es que estamos en piso de lujo. Yo digo que si está ella envidiosa, porque ellas mayormente son la envidia, en particular la de ahí enfrente, que ellos están con mucho trabajo pagando la hipoteca, yo le digo que ellos están con trabajo pagando la hipoteca, pero todavía puede. Yo con trabajo he estado pagando todo, pero ahora mismo no puedo. Entonces le invito que se esté aquí una semanita, como yo estoy solo una semanita, a ver si yo estoy viviendo en piso de lujo. Después de lo que ellos digan en los 3 meses, que eso se cumplirá en febrero, pues no lo sé, lo determinará un juez, porque queremos negociación, porque ya que estamos aquí, los pisos no se van a vender, ni se van a arrendar, pues entonces que nos den unos cuantos de años, a ver si esto se... Y ya que estamos aquí, pues veremos hasta aquí, que no, pues ya los políticos que tomen medidas, porque yo creo que deben de hacerlo, ¿no? La mejor solución, si hubiese voluntad política, sería que desde los gobiernos correspondientes, tanto autonómicos como nacionales, edificios que estén vacíos, que pertenezcan a bancos, y especialmente bancos que han sido rescatados, o bien una solución más extrema, que es directamente la expropiación de las propiedades no utilizadas, que mucha gente diría que es una cosa un poco radical. Yo propondría algo que a lo mejor levantaría un poco menos ampolla, que sería, bueno, pues que estén obligados el gobierno, si un banco tiene una serie de edificios vacíos, que son muchos, son miles, son millones de edificios vacíos, el gobierno pueda coger ese parque de viviendas vacíos y hacer una cesión en uso, y que se lo cedan durante 5 años, para ver si dentro de 5 años la situación está un poquito mejor. Que dentro de 5 años esa familia se manda a la casa, que el banco dentro de 5 años ha conseguido vender el edificio o ha conseguido darle algún tipo de uso, bueno, pues tomen ustedes su edificio. Porque si hubiese casas para todo, y si viviésemos en un país donde todo el mundo tiene techo, pues evidentemente esa medida no haría falta. Pero en un país que tenemos 3 millones de casas vacías y 500.000 personas, o 550.000 personas que han sido desahuciadas,
en 4 años, eso no se puede permitir de ninguna manera. ¿Por qué no se hace eso? Porque no hay voluntad política. Como desde la parte política, evidentemente, no van a dar ninguna solución. Para mí la solución es que familias que estén desahuciadas, que se organicen, que ocupen y que resistan. ¿Que hay 5 corralas? Pues que haya 500. Nosotros hemos entrado, por lo menos yo, he entrado con un objetivo. Y mira, ni porque me corten el agua, ni porque me corten la luz, ni tenga nada, hasta que no tengan ellos soluciones, esto no se va a mover. El futuro aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de Pegasos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que exige el estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana.